¿Te has sentido alguna vez espiritualmente agotado, como si estuvieras librando una batalla invisible contra algo que no puedes ver, pero que sabes que está ahí? A veces enfrentamos desafíos que parecen más grandes que nosotros mismos, dudas que nos paralizan, miedos que nos detienen, tentaciones que parecen imposibles de resistir. Pero, ¿sabías que Dios no nos deja desprotegidos frente a estas luchas? La solución, la armadura de Dios. Introduce la armadura como la provisión divina para superar cualquier obstáculo. En este video, vamos a explorar cada pieza de la armadura, su significado, y cómo puedes activarla en tu vida para vivir en victoria, no importa qué estés enfrentando. No importa qué tan grande sea la batalla que enfrentas. Dios ya te ha equipado para resistir y vencer. ¿Estás listo para descubrir cómo usar su armadura y caminar en su fuerza? Empecemos. Efesios 6 y las luchas espirituales. Para entender plenamente la armadura de Dios, es vital explorar el contexto en el que Pablo escribió estas palabras en Efesios 6. Este punto profundiza en el entorno histórico, la intención espiritual y la relevancia de las enseñanzas para el creyente moderno. Primero, el entorno histórico y cultural. La carta a los Efesios. Pablo escribió esta carta durante su encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60 a 62 después de Cristo. A pesar de su confinamiento, su enfoque estaba en fortalecer espiritualmente a los creyentes en Éfeso, una ciudad clave donde el paganismo y las prácticas idolátricas eran comunes. Inspiración en los soldados romanos. Durante su encarcelamiento, Pablo tenía contacto constante con soldados romanos completamente armados, lo que probablemente influyó en la analogía de la armadura espiritual. Estos soldados eran símbolos de fuerza, disciplina y preparación constante, cualidades necesarias para las batallas espirituales. 2. La advertencia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios 6:12. ¿Qué significa esta frase? Pablo deja claro que las verdaderas batallas de los cristianos no son físicas ni humanas, sino espirituales. Explica que detrás de las adversidades visibles, hay fuerzas invisibles que buscan destruir la fe, sembrar confusión y llevarnos al pecado. ¿Quién es el enemigo? Satanás y sus huestes de maldad, Efesios 6:12, son los verdaderos enemigos. Estas fuerzas operan en las regiones celestiales, lo que significa que actúan en el ámbito espiritual para influir en el mundo físico. Imagina que enfrentas conflictos constantes con una persona cercana. Aunque parece un problema interpersonal, Pablo señala que detrás de esos conflictos puede haber una batalla espiritual diseñada para romper tu paz y distraerte de tu propósito en Dios. Tercero, las fuerzas espirituales y su influencia hoy. El objetivo del enemigo. Satanás busca robar, matar y destruir. Juan 10:10. Esto incluye robar tu fe, matar tu esperanza y destruir tu relación con Dios. Ejemplos de estas influencias. La tentación de vivir según los estándares del mundo en lugar de los de Dios. Ataques directos contra la fe, como dudas, depresión o desánimo. La distracción mediante placeres temporales que alejan a los creyentes de su llamado. 4. El llamado a resistir firmemente. Fortalécete en el Señor. Efesios 6:10. Pablo comienza este pasaje con un llamado a fortalecerse en el poder de Dios, no en las propias fuerzas. Esto implica depender completamente de su palabra, su espíritu y su protección. Tomad toda la armadura de Dios. Efesios 6:13. Subraya la importancia de usar toda la armadura, no solo una parte de ella. Cada pieza tiene un propósito específico para cubrir áreas vulnerables. Resalta que el objetivo final es estar firmes, es decir, permanecer fuertes y victoriosos, incluso después de enfrentar los ataques más difíciles. El contexto de Efesios 6 no solo nos revela la seriedad de la lucha espiritual, sino también la seguridad que tenemos en Cristo. Dios no nos deja desprotegidos. Él nos da todo lo que necesitamos para resistir al enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. Si esta lucha no es contra carne y sangre, ¿cómo estás enfrentando los desafíos espirituales en tu vida hoy? Los elementos de la armadura de Dios y su significado Pablo describe en Efesios 6,
cada pieza de la armadura de Dios con un propósito único. Estas piezas no son físicas, sino espirituales, y cada una simboliza un aspecto vital de la vida cristiana. Aquí te explico cada una con detalle, para que comprendas cómo aplicarlas en tu vida diaria. Los elementos de la armadura de Dios y su significado. Los elementos de la armadura de Dios y su significado. Pablo describe en Efesios 6 cada pieza de la armadura de Dios con un propósito único. Estas piezas no son físicas, sino espirituales, y cada una simboliza un aspecto vital de la vida cristiana. Aquí te explico cada una con detalle, para que comprendas cómo aplicarlas en tu vida diaria. La coraza de justicia. Significado espiritual. La coraza protege el corazón, que es el centro de nuestras emociones y decisiones. Esta justicia no proviene de nuestras propias acciones, sino de la justicia de Cristo, que recibimos por gracia. El escudo de la fe nos protege de los ataques del enemigo, como las dudas, el miedo o las acusaciones. Así como un escudo bloquea las flechas en la batalla, la fe detiene los dardos espirituales que buscan debilitarnos. ¿Cómo aplicarlo? Aférrate a las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Declara en voz alta tu confianza en el Señor, recordando que Él es fiel para cumplir su palabra. El yelmo de la salvación. Significado espiritual. El yelmo protege la cabeza, simbolizando nuestra mente. Nos recuerda que nuestra salvación está asegurada en Cristo y que no hay nada que pueda separarnos de su amor. ¿Cómo aplicarlo? Llena tu mente con pensamientos basados en la palabra de Dios. Rechaza el miedo, la ansiedad y la desesperación, recordando que en Cristo tienes vida eterna y una victoria asegurada. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Significado espiritual. La espada es el único elemento ofensivo de la armadura. Representa la Biblia, que es viva y eficaz, capaz de vencer cualquier mentira o tentación del enemigo. ¿Cómo aplicarlo? Lee y medita diariamente en la Escritura. Memoriza versículos clave que puedas usar en tiempos de dificultad. Cuando enfrentes ataques espirituales, declara la palabra con fe, como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Cada una de estas piezas de la armadura tiene un propósito específico para protegernos y equiparnos en la batalla espiritual. Juntas, nos preparan para resistir cualquier ataque del enemigo y avanzar con confianza en nuestra fe. ¿Cuál de estas piezas necesitas fortalecer más en tu vida? ¿Estás dispuesto a usar toda la armadura para estar firme en la lucha espiritual? ¿Cómo activar la armadura de Dios en tu vida diaria? Saber que tienes la armadura de Dios es solo el primer paso. Para que sea efectiva, debes activarla conscientemente en tu vida diaria. Esto implica no solo reconocer su importancia, sino también tomar medidas prácticas y espirituales para asegurarte de que está operando plenamente. A continuación, te explico cómo puedes activarla. 1. Comienza cada día en oración. La conexión con Dios. La oración es fundamental para activar la armadura. Es tu momento de conexión directa con Dios, en el que le pides su protección y guía. Al iniciar el día, pídele que te ayude a ponerte cada pieza de la armadura. Ora algo como: Señor, ayúdame a ponerme el cinturón de la verdad para vivir en integridad, la coraza de justicia para proteger mi corazón, el calzado del Evangelio para avanzar en tu paz, el escudo de la fe para resistir las tentaciones, el yelmo de la salvación para guardar mi mente y la espada del Espíritu para defenderme con tu palabra. 2. Conoce y medita en la palabra de Dios. La base de tu armadura. Cada pieza de la armadura está basada en la Biblia. Si no conoces la palabra, no puedes usarla efectivamente. Leer, meditar y memorizar versículos te equipa con el conocimiento necesario para resistir cualquier ataque del enemigo. Dedica tiempo diario a la lectura de la Biblia. Por ejemplo, puedes memorizar Efesios 6:10-18 y reflexionar en cómo cada parte de la armadura aplica a tu vida. 3. Vive en obediencia a Dios. Protección a través de la obediencia. La armadura se activa completamente cuando decides obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida. La desobediencia, como el pecado consciente,
puede dejarte vulnerable en la batalla espiritual. Si enfrentas una situación en la que sabes que tomar una decisión incorrecta te alejaría de Dios, ifique a Cristo. Cuarta, mantente alerta a los ataques espirituales. Reconoce la batalla. Activar la armadura implica estar consciente de que el enemigo intentará atacarte a través de pensamientos, situaciones y tentaciones. Estar alerta te ayuda a usar las herramientas espirituales que Dios te ha dado. Cuando te encuentres en una situación de conflicto, recuerda que no luchas contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Ora inmediatamente y usa la espada del Espíritu, la palabra, para resistir. 5. Refuerza tu fe en comunidad. Apoyo mutuo. Los soldados romanos se protegían mejor cuando trabajaban juntos, formando un muro impenetrable con sus escudos. De la misma manera, como cristianos, necesitamos el apoyo de otros creyentes para mantener nuestra armadura activa. Participa en grupos de estudio bíblico o reuniones de oración. Comparte tus luchas con cristianos maduros en la fe que puedan orar por ti y animarte. 6. Renueva tu mente diariamente. Protege tu mente con el yelmo de la salvación. Activar la armadura significa no dejar que pensamientos negativos, miedos o dudas llenen tu mente. En cambio, reemplázalos con verdades bíblicas que refuercen tu identidad en Cristo. Cuando sientas ansiedad, recita versículos como Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7. Confía en el poder de Dios, no en tus fuerzas, la fuente de tu victoria. La armadura no es efectiva si depende solo de tu fuerza. Activarla requiere reconocer que el poder viene de Dios, quien ya ha ganado la batalla por ti. Enfrenta cada día con confianza en que Dios pelea por ti. Declara en voz alta promesas como Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Activar la armadura de Dios no es algo que suceda automáticamente. Es un acto intencional que requiere fe, obediencia y acción diaria. Al hacer esto, estarás preparado para resistir cualquier ataque del enemigo y caminarás en victoria espiritual. ¿Estás listo para tomar tu armadura cada día y vivir en el poder del Señor? Recuerda que estás usando la coraza de justicia y elige actuar de manera que glor. Cómo usar la armadura de Dios para superar los desafíos espirituales. Una vez que comprendes qué es la armadura de Dios y cómo activarla, el siguiente paso es aprender a usarla eficazmente frente a los desafíos espirituales. Cada pieza de la armadura está diseñada no solo para protegerte, sino también para ayudarte a resistir, avanzar y vencer en medio de las pruebas. 1. Usando el cinturón de la verdad para identificar el engaño. El ataque. Satanás es conocido como el padre de la mentira, Juan 8:44. Y sus estrategias incluyen confundir, desinformar y distorsionar la verdad de Dios. ¿Cómo usar el cinturón de la verdad? Examina cada pensamiento y creencia a la luz de la palabra de Dios. Pregúntate, ¿esto está alineado con lo que Dios dice en la Biblia? No permitas que mentiras sobre tu identidad, como no eres digno o Dios no te ama, echen raíces en tu mente. Contrarresta estas mentiras con versículos que hablen de tu valor como hijo de Dios. 1 Pedro 2:9. 2. Usando la coraza de justicia para proteger tu corazón. El ataque. El enemigo a menudo busca acusarte o recordarte tus fallas pasadas para llenarte de culpa y desánimo. ¿Cómo usar la coraza de justicia? Recuerda que tu justicia no depende de tus obras, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. Esto significa que eres aceptado y amado por Dios, incluso cuando fallas. Vive en santidad. Cuando obedeces a Dios, fortaleces tu corazón contra los ataques del pecado y la culpa. 3. Usando el calzado del Evangelio para avanzar en paz. El ataque. El enemigo usa el caos, el miedo y los conflictos para impedir tu avance en la fe y para robar tu paz. ¿Cómo usar el calzado del Evangelio? Permanece firme en las promesas de paz que Dios te da, como Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Comparte el Evangelio con otros. Al hacerlo, no solo llevas paz, sino que refuerzas tu fe al recordar el poder del mensaje de salvación. 4.
usando el escudo de la fe para resistir los dardos del enemigo. El ataque. Los dardos de fuego del enemigo incluyen dudas, miedo, tentaciones y pensamientos negativos. ¿Cómo usar el escudo de la fe? Declara las promesas de Dios cuando enfrentes momentos difíciles. Por ejemplo, en tiempos de incertidumbre, recita Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Usa la fe para apagar los ataques antes de que afecten tu mente o emociones. La fe es activa. Requiere que confíes en Dios incluso cuando no ves respuestas inmediatas. 5. Usando el yelmo de la salvación para proteger tu mente. El ataque. La mente es uno de los campos de batalla más importantes. Satanás intenta sembrar pensamientos de condenación, duda y desesperanza. ¿Cómo usar el yelmo de la salvación? Mantén en mente que tu salvación no depende de tus emociones o circunstancias, sino de la obra terminada de Cristo. Medita en versículos que refuercen tu identidad en Cristo, como Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. 6. Usando la espada del Espíritu para contraatacar. El ataque. Cuando el enemigo intenta debilitarte o tentarte, la palabra de Dios es tu herramienta más poderosa para responder. ¿Cómo usar la espada del Espíritu? Responde con versículos específicos a las tentaciones o mentiras. Por ejemplo, cuando sientas miedo, puedes declarar 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usa la Biblia no solo como defensa, sino también como ofensiva, proclamando las promesas de Dios para avanzar espiritualmente. 7. Oración y vigilancia constante. El ataque. Satanás aprovecha cuando bajas la guardia o descuidas tu vida espiritual. ¿Cómo usar la oración para mantener la armadura? Ora sin cesar. 1 a los Tesalonicenses 5:17. Esto no significa estar en oración literal todo el tiempo, sino vivir con una actitud constante de dependencia y comunicación con Dios. Mantente alerta espiritualmente, observando cómo el enemigo podría intentar atacar en áreas vulnerables de tu vida. La armadura de Dios no es solo una metáfora, es una herramienta espiritual que Dios te ha dado para superar cualquier desafío. Usarla requiere disciplina, fe y una relación activa con el Señor. Al aprender a manejarla correctamente, estarás equipado para resistir las pruebas y caminar en victoria. ¿Estás enfrentando los desafíos espirituales de tu vida con las armas que Dios te ha dado, o has dejado alguna parte de la armadura sin usar? ¿Cómo experimentar la victoria espiritual a través de la armadura de Dios? La armadura de Dios no es solo una protección pasiva, es un medio para obtener victoria en la batalla espiritual. Al usarla con fe y propósito, puedes superar las tentaciones, resistir los ataques del enemigo y experimentar una vida cristiana llena de poder y propósito. Este punto se centra en cómo aplicar la armadura para caminar en victoria espiritual diaria. 1. Reconociendo la victoria ya ganada por Cristo. La base de tu victoria. Antes de luchar, recuerda que la victoria final ya fue obtenida por Cristo en la cruz. Colosenses 2:15 dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Cómo aplicarlo? Cuando enfrentes pruebas, declara con fe que el enemigo ya está derrotado. No luchas para ganar la batalla, sino desde la victoria que Cristo ya aseguró para ti. 2. Resiste los ataques espirituales con firmeza. Resistencia activa. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La resistencia no significa solo soportar, sino enfrentar los ataques espirituales con valentía. ¿Cómo aplicarlo? Usa el escudo de la fe para bloquear dudas, miedos y pensamientos destructivos. Declara las promesas de Dios cuando te sientas débil. Por ejemplo, recita 2 Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 3. Avanza con el calzado del Evangelio de paz. La victoria no es solo defensa. Aunque la armadura tiene elementos de protección, también incluye herramientas para avanzar, como el calzado del Evangelio. Esto significa caminar con confianza y llevar paz a donde vayas,
incluso en medio de la adversidad. ¿Cómo aplicarlo? En situaciones conflictivas, responde con paz en lugar de reacciones impulsivas. Sé un portador del Evangelio, compartiendo con otros la esperanza y la paz que Dios te ha dado. Cuarta, usa la espada del Espíritu para tomar autoridad. La palabra como arma ofensiva. Jesús mismo usó la palabra de Dios como arma para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. Mateo 4:1-11. La espada del Espíritu, que es la palabra, es tu herramienta para tomar autoridad espiritual. ¿Cómo aplicarlo? Memoriza versículos específicos para áreas en las que enfrentas lucha. Por ejemplo, para la tentación, 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y Dios es fiel, no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Para el miedo, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Declara la palabra en voz alta cuando enfrentes ataques espirituales. Quinto, mantén una mente protegida con el yelmo de la salvación. La mente como campo de batalla. Muchas batallas espirituales comienzan en la mente. El yelmo de la salvación te ayuda a filtrar pensamientos negativos, acusaciones y dudas. ¿Cómo aplicarlo? Medita en la verdad de tu salvación. Eres un hijo de Dios, redimido y amado. Rechaza pensamientos que no vienen de Dios. Cuando surjan dudas como Dios no está conmigo, contrarresta con Romanos 8:38-39. Nada nos separará del amor de Dios. 6. Camina en el poder de la oración constante. La oración como clave de la victoria. Efesios 6:18 nos llama a orar en todo momento en el Espíritu. La oración no solo te conecta con Dios, sino que también activa y fortalece cada pieza de la armadura. ¿Cómo aplicarlo? Ora en momentos específicos y también mientras realizas tus actividades diarias. Usa la oración como un arma para interceder por otros y para reclamar la victoria en áreas específicas de tu vida. 7. Vive con una mentalidad de victoria, no de derrota. Tu actitud importa. La victoria espiritual no solo depende de las herramientas que tienes, sino de cómo las usas. Si enfrentas la vida con una mentalidad de derrota, será difícil avanzar. ¿Cómo aplicarlo? Declara diariamente versículos de victoria, como 1 Juan 5:4. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Confía en que Dios está contigo y que, como dice Romanos 8:37, eres más que vencedor. La victoria espiritual no significa una vida sin problemas, sino una vida en la que puedes enfrentar cada desafío con la certeza de que Dios ya ha ganado la batalla. Usar la armadura de Dios en tu vida diaria te permitirá resistir los ataques del enemigo, avanzar con confianza y experimentar el poder transformador de su victoria. ¿Estás enfrentando tus batallas con la certeza de que Cristo ya venció por ti, o te has olvidado del poder de su victoria? ¿Por qué debes orar constantemente para mantener la armadura de Dios activa? La oración es el componente esencial que une y fortalece cada pieza de la armadura de Dios. Aunque el apóstol Pablo describe la armadura como elementos específicos, cinturón, coraza, escudo, entre otros, cierra su enseñanza en Efesios 6:18 enfatizando la importancia de la oración. Sin oración, la armadura pierde efectividad porque es a través de ella que mantenemos nuestra conexión con Dios, recibimos dirección y permanecemos alertas en el campo espiritual. 1. La oración como el centro de la comunicación con Dios. La conexión necesaria. Así como un soldado necesita estar en contacto constante con su comandante en el campo de batalla, el cristiano necesita comunicarse con Dios para recibir instrucciones y ánimo. ¿Cómo aplicarlo? Dedica tiempo diario a la oración. No tiene que ser algo complejo. Comienza con palabras sinceras desde tu corazón. Escucha a Dios durante tus oraciones. A veces nos enfocamos en hablar y no permitimos que Él nos guíe. 2. La oración fortalece cada pieza de la armadura. El cinturón de la verdad. La oración te ayuda a discernir la verdad y a rechazar las mentiras del enemigo. La coraza de justicia. Orar te mantiene enfocado en la justicia de Dios y te da fuerza para resistir el pecado. El escudo de la fe. La fe se alimenta a través de la comunión con Dios en oración.
dándote confianza en su poder. ¿Cómo aplicarlo? Antes de cada día, ora específicamente para que Dios te ayude a usar cada pieza de la armadura. Pide al Espíritu Santo que te recuerde su importancia y te fortalezca en los momentos de debilidad. Tercera, la oración te hace estar alerta a los ataques del enemigo. La vigilancia espiritual. Efesios 6:18 dice: Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse alerta con toda perseverancia. Estar alerta significa reconocer los movimientos del enemigo y prepararte para resistirlos. ¿Cómo aplicarlo? Dedica tiempo a observar las áreas de tu vida donde sientes ataques frecuentes, miedos, dudas, tentaciones, y ora específicamente por ellas. Pide sabiduría a Dios para identificar las estrategias del enemigo y responder con firmeza. Cuarta, orar en el Espíritu, la clave del poder espiritual. Oración guiada por el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu no se trata solo de palabras humanas, sino de permitir que el Espíritu Santo guíe tus oraciones. Esto incluye intercesión, alabanzas y hasta gemidos inexpresables cuando las palabras faltan. Romanos 8:26. ¿Cómo aplicarlo? Invoca al Espíritu Santo antes de comenzar tu tiempo de oración. Pídele que guíe tus palabras y te dé claridad. Si estás familiarizado con el don de hablar en lenguas, este es un momento poderoso para usarlo como parte de tu oración espiritual. La oración constante mantiene la armadura activa, la importancia de la perseverancia. La armadura de Dios no es algo que pones una vez y olvidas, es una práctica diaria que requiere renovación constante. La oración es la herramienta que asegura que estás espiritualmente preparado cada día. ¿Cómo aplicarlo? Haz de la oración un hábito continuo, no solo en momentos específicos. Puedes orar mientras caminas, trabajas o realizas tus actividades diarias. Usa versículos de la Biblia como base para tus oraciones. Por ejemplo, cuando ores por fortaleza, recita Isaías 40:31. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. 6. Orar por otros. Fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Intercediendo como parte del ejército de Dios. La oración no solo fortalece tu propia armadura, sino también la de tus hermanos en Cristo. En Efesios 6:18, Pablo nos insta a orar por todos los santos. ¿Cómo aplicarlo? Ora regularmente por tus amigos, familiares y líderes espirituales. Pide protección, guía y fortaleza para ellos. Únete a otros creyentes en oración comunitaria. La unidad en la oración multiplica su poder. 7. La oración como refugio en medio de la batalla, buscando refugio en Dios. En medio de la lucha espiritual, la oración es tu lugar seguro donde puedes refugiarte y renovar tus fuerzas. Salmo 91:1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo aplicarlo? Cuando enfrentes un ataque espiritual, detente y busca a Dios en oración antes de reaccionar. Habla con Dios como un Padre amoroso que está contigo en cada batalla. La oración no es solo un complemento a la armadura de Dios, sino el poder que la activa y mantiene funcionando. Sin una vida de oración constante, puedes dejar áreas vulnerables a los ataques del enemigo. Ora siempre, con fe y en el Espíritu, y verás cómo Dios te capacita para vencer cualquier desafío. ¿Estás dedicando tiempo suficiente a la oración para mantenerte alerta y protegido en tu vida espiritual? Hoy has aprendido cómo la armadura de Dios puede transformar tu vida diaria, desde proteger tus pensamientos hasta fortalecer tus relaciones y ayudarte a resistir la tentación. Ahora es el momento de poner en práctica lo que has aprendido. Te invito a que tomes un momento para vestir la armadura de Dios todos los días. Empieza cada mañana orando, declarando que te protegerás con la verdad, la justicia, la paz y la fe. Permite que cada pieza de la armadura active tu vida espiritual y te guíe en cada decisión que tomes. ¿Estás listo para ser un guerrero espiritual? Hazlo hoy. Si aún no has comenzado, empieza ahora mismo. Ora con fe y ve cómo Dios transforma tu vida y te da la victoria sobre cualquier desafío que enfrentes. No olvides compartir este mensaje con otros que necesiten recordar cómo activar la armadura de Dios en sus vidas. Juntos, como el cuerpo de Cristo, podemos estar firmes en la fe
y vivir victoriosos. Actúa ahora y toma cada día como una oportunidad para avanzar en el poder de Dios. ¿Te atreves a poner la armadura de Dios y enfrentarte al enemigo con la fuerza de su espíritu? Hazlo hoy y verás el poder de Dios trabajar en ti. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo sobre la armadura de Dios y cómo activarla en tu vida diaria. Espero que este mensaje haya fortalecido tu fe y te haya inspirado a caminar con más confianza y victoria, sabiendo que Dios te equipa con todo lo que necesitas para enfrentar cualquier batalla espiritual. Recuerda, la armadura de Dios no es solo para un momento, es para cada día, así que vístela con fe, ora constantemente y mantente firme en las promesas de nuestro Creador. Si este contenido te ha sido útil, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos que podrían necesitar esta enseñanza. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos las verdades que Dios tiene para tu vida. Que la paz y el poder de Dios te acompañen siempre.